Bueno, presentamos el siguiente caso clínico, que es un hombre de 23 años que ingresa a urgencias debido a que había participado en una pelea, durante la cual fue acuchillado por la espalda, a nivel medio torácico con un cuchillo. Al realizarle exámenes sensoriales se observó que el paciente presentaba una pérdida de la sensación vibratoria en el tobillo derecho, así como la pérdida del sentido de posesión en el dedo gordo del pie derecho. Además, la sensación de dolor y temperatura del lado izquierdo se perdió por abajo del ombligo. El paciente era incapaz de mover su extremidad inferior derecha y el reflejo de estiramiento está ausente en ese miembro. Un mes más tarde se realizó nuevamente una valoración y encontraron que el déficit sensorial persistía. Además, el reflejo en la extremidad derecha inferior fue hiperactivo y presentó el signo de Babinski. Sin embargo, su extremidad derecha aún estaba débil. Su condición no cambió en los próximos años. Con base en lo anterior, pues respondimos las siguientes preguntas y es la presentación del caso. Bueno, vamos a tener que se dañó la mitad derecha de la médula espinal en mi sección derecha a nivel torácico medio, debido a que el cuchillo cortó fibras nerviosas dentro de la médula espinal, afectando tractos ascendentes y tractos descendentes. La compuerta del dolor fue la principal afectada debido al daño que cortó los axones del tracto espinotalámico lateral. Este tracto explica la pérdida de la sensación del dolor y de la temperatura del lado izquierdo debido a que las fibras cruzan al lado contrario, apenas entran a la médula. Por eso se pierde del lado opuesto al daño. Por otra parte, la vía que explica la sensación de la pérdida de la vibración y posición del lado derecho son los cordones dorsales del fascículo grácil y cuneiforme, ya que estas fibras ascienden sin cruzar, son ipsilaterales, por lo que la pérdida ocurre del mismo lado de la lesión, al contrario de la espinotalámica lateral, que vamos a tener que es contralateral. El tacto no se perdió del todo debido a que viaja por dos vías distintas. La parte del tacto fino viaja por los cordones dorsales, fascículo grácil y cuneiforme, y la parte del tacto grueso por el espinotalámico anterior, que cruza. Al lesionarse solo un lado, una parte del tacto se conserva gracias a la vía que viaja por el otro lado. En este caso, la vía espinotalámica anterior permanece sin lesión, por eso no se pierde totalmente el tacto. El sentido de posición y vibración del tronco inferior no se pierde porque las fibras lo transmiten, ascienden por el fascículo grácil, el cual se encuentra en la parte más medial de los cordones dorsales. En este caso, la lesión fue a nivel torácico medio y no afectó completamente esta región, por lo que las cifras provenientes de los seguimientos lumbares inferiores pudieron seguir intactas. Así, la propiocepción y vibración del tronco inferior pues se conservaron. Los receptores sensoriales del tacto son terminaciones nerviosas especializadas ubicadas en la piel que detectan estímulos mecánicos como presión, vibración o textura. Cuando algo toca la piel, estos receptores se deforman y abren canales iónicos que permiten la entrada del sodio, generando un impulso eléctrico que viaja por las fibras nerviosas hacia la médula espinal y ya posteriormente al cerebro, la corteza sensitiva primaria. Allí la información se interpreta para reconocer qué tipo de contacto ocurrió, su intensidad y su ubicación. Y entre los principales receptores se encuentran los del Merkel, que perciben la presión y la textura, los de Pacini, sensibles de vibraciones intensas, y los de Ruffini, que responden al estiramiento de la piel. De ahí tenemos que la señal de vibración y de posición es sensada por los corpúsculos, bueno, los receptores que tenemos en la piel. La vibración es detectada por medio de corpúsculos de Pacini y de Meissner, mientras que la posición, o sea, la propiocepción, las detectan los usos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Ambas usan fibras mielinizadas gruesas, A beta, y ascienden por los cordones dorsales hasta el tálamo y la corteza somatosensorial. Su mecanismo consiste en que el receptor transforma el estímulo mecánico en un impulso nervioso, el cual viaja por la vía dorsal del hasta ipsilateralmente hasta hacer sinapsis en el bulbo raquídeo, el núcleo grácil y cuneiforme, decusando hasta el lemnisco medial
Posteriormente, llegan al tálamo y finalmente a la corteza sensitiva primaria. De ahí tenemos que el reflejo de estiramiento permaneció debido a que permaneció ausente al inicio debido a un choque medular que bloquea los reflejos. El choque medular o el shock medular ocurre porque la médula espinal deja de recibir la influencia continua del encéfalo. El cerebro, a través de las vías descendentes como el tracto corticoespinal, el retículo espinal y el vestíbulo espinal, mantienen un equilibrio constante entre estimulación e inhibición de las neuronas espinales. Esto es lo que permite que los reflejos, el tono muscular y los movimientos sean normales y controlados. Cuando una lesión corta la médula, esta comunicación se interrumpe, se podría decir que de golpe, y las motoneuronas del asta anterior y las interneuronas que regulan los reflejos pierden todas las señales excitatorias e inhibitorias que venían del cerebro. Al quedar aisladas, se apagan temporalmente, por así decirlo, y pierden su excitabilidad, por lo que no pueden responder a ningún estímulo. Por eso, durante este choque, hay una parálisis flácida, una pérdida del tono muscular y ausencia total de los reflejos. Mas, sin embargo, esto no significa que se pierde del todo o permanentemente, pues después de unos días, semanas o de un lapso largo de tiempo, las neuronas espinales comienzan a recuperar su propia actividad interna, pero ya sin el control del cerebro, es decir, actúan sin algo que las medie o que las regule, lo que provoca que reaccionen de manera exagerada ante los estímulos, generando lo que tenemos que es la hiperreflexia, que son los reflejos, por así decirlos, como que muy marcados, la espasticidad y el signo de Babinski. En este caso, el signo de Babinski positivo, que es la extensión del dedo gordo tras la estimulación, indica lesión del tracto corticoespinal lateral, que es una vía motora descendente, que es una de las vías motoras ascendentes más importantes. Y esto porque normalmente esta vía se encarga de transmitir las órdenes voluntarias del cerebro hacia los músculos, y además tiene la función de inhibir los reflejos primitivos que todos tenemos desde el nacimiento. Esto al lesionarse, pues el reflejo aparece. Cuando esta vía se lesiona, el dedo gordo se extiende, como ya lo había mencionado, pero esa extensión es anormal y por eso se le conoce como signo de Babinski positivo y se indica como una lesión de motoneurona superior. Por otro lado, ¿por qué se presentó la parálisis de la extremidad inferior? Pues se explica por el daño en el tracto corticoespinal lateral derecho, que el cual lleva las órdenes motoras desde la corteza cerebral. Al lesionarse antes de cruzar, la parálisis es ipsilateral, es decir, del mismo lado. Para entender mejor por qué ocurre esta parálisis, es importante recordar cómo funciona normalmente un músculo cuando recibe una orden nerviosa. Todo inicia con un potencial de acción que llega al final del axón de una neurona motora, y este impulso abre los canales de calcio, provoca la liberación del neurotransmisor. Este neurotransmisor se llama acetilcolina. Esta sustancia se une a los receptores nicotínicos del músculo, generando así, con la llegada de un nuevo impulso eléctrico que se propaga a su vez por la membrana. Este impulso también hace que se libere calcio dentro del músculo, y pues como se libera calcio, se une a una proteína llamada troponina C, lo que desplaza la tropomiosina y permite que la actina y la miosina se deslicen entre sí. Por eso es la contracción muscular, porque cuando se une la troponina, desplaza y así se pueden deslizar. Finalmente, cuando el calcio regresa al retículo sarcoplasmático, esto lo hace gracias a una bomba dependiente de ATP, porque no es un
es un movimiento que necesita de una energía para que el músculo se relaje. Ahora, en este caso del paciente, todo este mecanismo muscular está intacto, pero no puede activarse porque la señal nerviosa nunca llega debido a la lesión medular. En otras palabras, es el músculo sano, pero desconectado del cerebro. Por eso, aunque las estructuras musculares funcionan bien, no hay movimiento voluntario posible. Como último punto, tenemos que no presenta una alteración en la placa neuromuscular ni en las proteínas contráctiles del músculo, ya que estas estructuras permanecen íntegras y funcionales. La placa neuromuscular sigue siendo capaz de recibir y responder a estímulos si estos llegaran, y las proteínas contráctiles, la actina y la miosina, conservan su capacidad para generar la contracción muscular. Sin embargo, el problema se localiza a nivel de la médula espinal, donde la lesión interrumpe la vía motora descendente, encargada de transmitir las señales nerviosas desde el cerebro hasta las motoneuronas espinales. Como consecuencia de esto, tenemos que el impulso nervioso nunca llega al músculo, por lo que no se inicia la liberación de acetilcolina en la placa motora ni se desencadena la liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico. En resumen, el sistema muscular está intacto, pero en falla la comunicación entre el sistema nervioso central y el músculo, lo que impide la contracción voluntaria. Bueno, en conclusión, el estudio de este caso permitió identificar cómo una lesión medular parcial puede provocar manifestaciones clínicas específicas según la vía nerviosa comprometida. La pérdida del tacto discriminativo y la debilidad muscular observadas reflejan la interrupción de los tractos del cordón posterior y de los corticoespinal lateral respectivamente. Asimismo, se comprobó que el mantenimiento de la percepción del dolor y la temperatura sugiere la integridad del tracto espinotalámico. En conjunto, el caso evidencia la precisión con la que el sistema nervioso organiza y conduce la información sensorial y motora, y cómo la correlación anato-funcional resulta clave para la localización diagnóstica de lesiones en la médula espinal.